a la Escritura, hermanos, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Lectura que tendremos desde el versículo 23 al final, el 34. Porque aquí está apuntada la predicación de esta mañana. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, nos rendimos ante la voz de tu palabra y te rogamos, Señor, que nos ayudes en este momento. Padre, necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, necesitamos de la operación de tu Espíritu Santo para que pueda trabajar en nuestra mente y asimismo llegar a nuestro corazón y sean impresas tus palabras en nuestra vida para la eternidad. Y que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Bueno, bien. Hermanos, vamos a entrar en temas. Les pido a los niños que también puedan tomar sus lugares y estar atentos a la predicación de la palabra. El título de la predicación de esta mañana es Comer con discernimiento, preparación, examen y los frutos de la comunión digna. Y con esto, hermanos, pues retomamos la serie de sermones que ya estábamos llevando anteriormente, en la cual estamos hablando acerca de los sacramentos, porque nosotros como pueblo de Dios, desde una perspectiva protestante, conservamos únicamente 2 sacramentos de los que la Iglesia anteriormente, en la época medieval, había instituido 7 de ellos. Hemos explicado la razón y sin quitar mérito a los otros llamados también sacramentos, pero que en realidad no son sacramentos, no son instituidos por Cristo, sino buenas prácticas y algunas de ellas mandato de orden general, como lo es el matrimonio o también lo es la ordenación de los presbíteros y obispos. Tienen un lugar dentro de nuestro entendimiento, pero al no ser instituidos por Cristo y no poseer la señal y la promesa para el pueblo de Dios, no son considerados como sacramentos y por tanto no confieren la gracia que un sacramento sí transfiere a aquellos que lo reciben a través de la fe. Entonces, hermanos míos, ya que hemos hablado acerca de esto, volvamos al punto en donde hablamos respecto a la cena, que no es un altar donde Cristo vuelve a ser sacrificado, ni tampoco es un simple memorial vacío
de un ejercicio mental, sino que tiene un punto y aparte encontrado en el Evangelio de nuestro Señor. Vimos que la mesa del Señor es verdadera comunión espiritual con Cristo, que el pan sigue siendo pan, el vino sigue siendo vino, pero que Dios ha unido sacramentalmente el signo visible con la realidad espiritual, de lo cual daré unos ejemplos más adelante para que tengamos fresco esto en nuestro corazón y de manera que también nosotros podamos digerirlo y también explicarlo cuando nos pregunte o demande razón de ser de estas cosas. Evidentemente no somos infalibles en ninguna cosa de las que estamos hablando, pero las entendemos de esta manera. Y lo que quiere decir es que todas las ideas de este modo pueden ser mejoradas, pueden ser aumentadas, pueden ser mejor comprendidas por cada uno de nosotros. Y para esto siempre echamos mano de aquellos que ya fueron antes que nosotros y que evidentemente tienen una preparación mayor que nosotros, los padres de la iglesia, los padres reformadores y pastores también que ya han partido a la presencia del Señor y algunos también viven y de los cuales también aprendemos y nos unimos junto con ellos en esta misma enseñanza, en esta misma fe y también en esta misma adoración. Y vemos respecto a lo que llamábamos la unión sacramental, en lo que decimos que no hay una transformación mágica de sustancias, como la Iglesia romana lo ha venido enseñando. Ellos dicen que el pan se convierte en carne, mientras que el vino se convierte en verdadera sangre de Cristo, a lo cual nosotros vemos que en la narrativa de la institución de la Cena del Señor, Cristo está presente allí. Entonces, no hay razón alguna para que las cosas se conviertan en otra cosa distinta a lo que el Señor está diciendo. También, por otro lado, vemos que ya había malentendidos cuando el Señor habla acerca de comer su cuerpo y de beber su sangre, que en el contexto histórico vemos que ellos ya pensaban en una especie de canibalismo y les parecía aberrante esta idea. Entonces tenemos que descartar nosotros de facto este malentendido, porque no hay una transformación de las sustancias, siguen siendo exactamente las mismas. Y los romanos argumentan que aunque el pan sabe a pan y el vino sabe a sangre de alguna manera, lo es así para nosotros, pero que son una cosa diferente a lo que nosotros alcanzamos a percibir. Más sin embargo, igual esto es una interpretación de la escritura de parte de ellos, porque también ahí el alegato está en que ellos dicen, aquí dice que el que no come su carne y bebe de su sangre, dicen ellos, pero al final están interpretando, porque la escritura en ningún momento está diciendo que hay una conversión de los elementos a una cosa distinta de lo significado. También veíamos que no hay una presencia corporal local encerrada en los elementos, porque también igual esta es una interpretación probablemente más de carácter griego, de los padres griegos. Probablemente ellos tenían un entendimiento más similar a este, que no llegaban hasta el aspecto o el hecho de mencionar que los elementos eran convertidos, pero que de alguna manera la presencia corporal de Cristo estaba allí. Y vemos que es un grave error porque finalmente esto contradice la enseñanza ortodoxa de la Santísima Trinidad y lo que tiene que ver particularmente con la naturaleza de Cristo. Entonces, vemos que no hay, por lo tanto, repetición del sacrificio de Cristo. De hecho, nuestra confesión apunta de manera enfática diciendo que lo que se llama misa, porque en la tradición romana y también en la tradición luterana, misa se le llama particularmente al hecho de la consagración o transformación de los elementos y también en cierta manera la adoración a los cuales, porque de ahí se desprende esta idea que si el elemento es verdadera carne y verdadera sangre, entonces al ser Cristo mismo debería de ser adorado. Pero entendemos nosotros por la Escritura que esta no es una práctica apostólica, porque aparte no la vemos en el desarrollo de la historia cristiana temprana, ni tampoco la encontramos específicamente en las Escrituras como algo que los apóstoles hayan enseñado. Lo que sí es que entendemos y sabemos que esto es una verdadera comunión espiritual con el Cristo vivo, de lo cual también nuestros artículos dicen que
creemos en una presencia real, espiritual. Por lo tanto, rechazamos el concepto del altar, no por el hecho de una mera palabra técnica, sino por las implicaciones que tienen al mencionar altar. Y también el memorialismo vacío y moderno, porque no es una operación que se ejecuta en nuestro pensamiento, sino es algo real y verdadero recibido a través de la fe. Entonces, la cena no es una magia sacerdotal, tampoco es mero simbolismo psicológico en el cual nosotros tenemos que reflexionar para de alguna manera, al estar meditando en ello, podamos llegar a una verdad que nos ilumine por medio del mero ejercicio de nuestra mente. La cena lo que sí es que es un medio de gracia. Por al ser nosotros capacitados por Cristo y ejercitados en la fe, y al tomar el sacramento con fe, recibimos gracia verdadera de nuestro Señor. Cristo verdaderamente está alimentando espiritualmente a su pueblo por medio del Espíritu Santo, que recibe por fe estos elementos. Y precisamente porque esta mesa es tan gloriosa, tan santa, tan celestial, surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo debemos acercarnos a ella? Porque ya hemos visto que es más que memoria, pero menos que un acto mágico. Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a ella? Porque el mismo sacramento, que es alimento, que es comunión, que es consuelo y que es fortaleza, puede también convertirse en ocasión de juicio para quienes participan de esta sin discernimiento. Y esto es exactamente lo que estaba ocurriendo aquí en nuestras lecturas de Corinto. Tal como ellos, el apóstol les pone de ejemplo diciendo nuestros padres. Nótelo así porque hay una conexión entre lo que estamos leyendo. Pareciera, hermanos, cuando leemos este pasaje que el apóstol Pablo está tratando temas por separado, ¿no? Como que por aquí está hablando acerca de la idolatría, por aquí está hablando acerca de cómo nos debemos de comportar, y por acá saca el tema de que las mujeres deben usar el velo, y parece que todo está absolutamente desconectado, pero la verdad es que no. El pensamiento del apóstol Pablo es bastante lógico. Y aquí en esta carta aplica esta lógica. Entonces, el tema del velo, el tema de la idolatría y el tema también de la historia del pueblo de Israel mientras atravesaba el desierto para llegar a la tierra prometida, está íntimamente conectado con el aspecto de la Santa Cena. Y aquí fíjense, hermanos, porque veamos aquí, el texto pone el ejemplo de nuestros padres. Yo sé que algunas veces en el mundo evangélico se prohíbe usar esta palabra padres, ¿verdad? Pero aquí el apóstol está usando, y estamos ocupando la Reina Valera y dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Así que aquí está hablando, ¿quiénes son nuestros padres? Aquí, aquellos que nos precedieron, que nos antecedieron, que fueron antes que nosotros, y de alguna manera no solamente fueron salvos por la gracia, sino que también han contribuido para que la fe llegue a nosotros. Entonces, por eso se les conoce allí como nuestros padres. Y por otro lado, es importante notar que estos padres de los que hablan eran israelitas. Así que nos enseña otra cosa, no solamente nos enseña que ellos de alguna manera trajeron la fe a nosotros, y nos está enseñando que somos parte del verdadero Israel. Porque estos a los que se les hablan eran gentiles. La mayoría de ellos eran gentiles. Así, esta advertencia es para nosotros, para que no erremos. No es para que digamos, los judíos se equivocaron, o el pueblo de Israel se equivocó. No, es para nosotros, porque somos parte de este mismo pueblo histórico que está envuelto en la gracia, en las promesas y efectivamente en la obra redentora de Cristo. Por eso se nos advierte, dice que no erremos, ni perezcamos como ellos fueron consumidos por el dedo de Dios, por no tomar en cuenta lo que el Señor quería transmitir a su pueblo y recibieron un castigo. Entonces, vean, hermanos, que está íntimamente conectado este pasaje con lo que estamos viendo de la cena del Señor. Entonces, no hay una desconexión. No hay una desconexión. De hecho, si leemos desde el capítulo 8 en adelante, vamos a encontrar que hay una armonía en la lógica para acabar en el sacramento. Está la palabra y apunta
directamente hacia el sacramento. Entonces la primera cosa que vamos a ver hoy nosotros es lo que dice el apóstol: yo recibí del Señor. Y esto debemos de traducirlo, o podemos traducirlo más bien, como la cena del Señor, como tradición apostólica. Es una tradición bíblica, porque no todas las tradiciones que tenemos son tradiciones que se hayan sacado como una buena práctica o que se hayan deducido únicamente como una derivación de algo, sino que esta tradición es una tradición directamente de los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió. Conocemos el resto de lo que dice este texto, ya lo hemos leído, y si quieren ustedes pueden leerlo también allí en sus Biblias. Vemos que el apóstol Pablo recibió del Señor, y nosotros también hemos recibido a través de la enseñanza apostólica lo que el mismo apóstol Pablo ha recibido. No hay misterio en esto. Está abierto para nosotros, está abierto para nuestro conocimiento, está abierto para nuestra enseñanza y está abierto también para nuestro consuelo y para la recepción de la gracia de Dios por medio del Evangelio en las formas que encontramos aquí para la iglesia. Pablo no responde a los corintios simplemente con opiniones personales. Pablo está diciendo: yo recibí del Señor esto que les he enseñado. Yo recibí del Señor esto que les he enseñado. Es decir, la cena no es invención de la iglesia, no es un rito que pueda definirse según los gustos culturales de cada época, no pertenece al espíritu del mundo. Es una tradición que se ha traído de generación en generación y que está sellada en la palabra de Dios. El estar sellada en la palabra de Dios significa que esto no pasará, que tiene una connotación eterna, que trasciende nuestras esferas terrenales y nuestro tiempo. Y aquí, magisterialmente, la segunda confesión helvética nos enseña que este sacramento no fue instituido por un ángel o por cualquier hombre, sino por el mismo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, yo me apoyé bastante en la homilía que tenemos respecto a cómo se debe de recibir la Santa Cena del segundo libro de homilías de la Iglesia Anglicana, que es parte también de nuestra confesión de fe, que nos exhorta a que en estos misterios debamos aferrarnos firmemente al comienzo original, retener la tradición del Señor y hacer exactamente lo que Él mismo ordenó. Es decir, estamos apelando aquí a este principio regulador del culto, a no meter ninguna cosa extraña a lo que el Señor está pidiendo que se haga, porque hay una instrucción directa en la palabra del Señor. Así que si queremos ser biblicistas, este es un texto en el cual debemos ser biblicistas, porque hay una instrucción exacta de cómo se debe de hacer. Y esta misma antigua homilía, pues nos da razón de esta idea para que podamos tener esta enseñanza dentro de nuestras iglesias. Y noten cómo el apóstol Pablo, al recibir esta ordenanza del Señor, define la cena y dice que es memoria viva del sacrificio consumado. Es una proclamación visible del Evangelio, comunión verdadera con Cristo y anuncio del reino venidero. Porque aquí, hermanos, si se dan cuenta, esta idea de lo que está hablando, de lo que pasó, de cómo quedaron postrados, de cómo nos debemos relacionar nosotros con el mundo, porque habla acerca de los sacrificios. Dice, estos hombres se desviaron, pusieron sus ojos en lo que está aquí en la tierra y por eso perecieron. Pero nosotros vamos más allá de esto. Ellos veían una tierra prometida, física. Nosotros no estamos viendo eso, nosotros estamos esperando nuestra patria. Así que hay una trascendencia en esto. Y para que nosotros no nos entretengamos con cosas vanas, nos dice que pongamos nuestra mirada en lo que es importante, hacia dónde vamos, hacia el anuncio del reino venidero, de lo cual también hacemos memoria cuando nos reunimos aquí. ¿Por qué? Porque celebramos esto hasta que Él venga, o celebraremos esto hasta que Él venga. Entonces la mesa del Señor nos obliga a mirar en tres direcciones. Primeramente a mirar hacia atrás, hacia la cruz, para recordar que su cuerpo fue entregado y su sangre fue derramada por nuestros pecados. Para mirar hacia arriba a Cristo glorificado,
porque no adoramos a un Cristo muerto, sino que hoy nos alimentamos espiritualmente de un Salvador vivo que intercede por nosotros, el cual está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde allí está ejerciendo como rey, como supremo gobernante de todas las cosas, como profeta también en aquel lugar, y también como sacerdote, intercediendo y mediando para que todo lo que nosotros hacemos, todas nuestras peticiones delante de Dios y nuestras acciones puedan ser bien recibidas por Él y agradables, porque el Padre solamente puede honrarse en el Hijo. Así que el Hijo nos da esta bendición a nosotros, y para que miremos hacia adelante, hacia el banquete eterno, hasta que Él venga, de lo cual también nuestra hermana Dalia ahorita en la lectura nos daba un poco de este panorama, de cómo podemos nosotros imaginar esto a través de la parábola que el Señor Jesucristo da al pueblo en aquel entonces y también lo deja por escrito para nosotros. Por esto la iglesia, por eso la iglesia no es una ceremonia muerta, es una comunión pactual con el Cristo vivo. Por eso el apóstol Pablo le está llamando cena. Y en esta cena dice la copa de bendición, no es una copa vacía. La copa de bendición no es cualquier copa. Y miren esto, hermanos, que aquí ya había copas. Ya había copas, o sea, esta copa es especial. Porque si fuese cualquier copa, el apóstol no estaría haciendo una distinción entre esto. Porque resulta que parte del problema que había aquí en los Corintios era que algunos de ellos, ricos, llevaban grandes manjares gourmet, las mejores comidas con las que podían alimentarse y botellas de vino prestigiosas, probablemente las más caras de su época. Así que ya había copa y ya había pan, pero está haciendo una distinción aquí el apóstol diciendo en el capítulo 10, versículo 16, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Así que está diciendo que hay una diferencia entre esta copa de la mesa que se usa para poder tener una convivencia, y también habla acerca de las copas idólatras. Entonces podemos encontrar que la copa de la que estamos hablando aquí es algo mucho más elevado que cualquier otra cosa y que está por encima de cualquier otra cosa. Entonces no es un símbolo desnudo, no es un mero ejercicio mental donde nosotros hacemos todo el esfuerzo de recordar, sino que es la copa del Señor, la copa que está bendecida, no por las manos del presbítero, sino que está bendecida por Cristo mismo, y que a través de la fe tenemos esta comunión con Dios. Y por eso es que se nos advierte aquí que no hay una ceremonia vana, ni una figura sin verdad de algo que está ausente, sino la comunión real del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que tener esta conciencia de que cuando participamos nosotros de la copa y cuando comemos el pan, la presencia de Cristo está aquí con nosotros. Y debemos acercarnos con tal reverencia porque Cristo está allí. Y esta es la fe que se debe ejercer de parte de aquel que viene a la mesa del Señor. Entonces, la comunión real del cuerpo y de la sangre de Cristo está presente cuando se hace tal ministración. Y el Catecismo de Heidelberg añade una verdad hermosa y maravillosa. Cristo no llama al pan su cuerpo y a la copa su sangre simplemente para ilustrar algo, sino para asegurarnos mediante estas señales visibles que verdaderamente somos partícipes de Él por la obra del Espíritu Santo. Porque imaginaría aquí, hermanos, que si fuese lo contrario, no habría necesidad inclusive de tener pan y vino. Podríamos decir, hermanos, imaginemos una copa de vino y un pedazo de pan. Y así es el cuerpo del Señor, y así es más o menos la sangre de Cristo. Pero se exige que en la iglesia estén presentes estos elementos. Por lo tanto, no es un ejercicio meramente mental o de sensaciones, sino de comunión. Y nos muestra lo mismo, que así nosotros también cuando compartimos los alimentos tenemos comunión entre nosotros, que de hecho, a veces en las familias que tienen poco tiempo, uno de los pocos
espacios que se aprovechan para poder platicar es en la comida. Esto es verdaderamente la copa de bendición, porque aquí, en esta mesa, no somos simplemente espectadores, sino que somos invitados al banquete donde Cristo mismo desciende por su Espíritu para ministrar gracia a su pueblo. La mesa del Señor no nos rebaja al viejo mundo, nos recuerda a dónde pertenecemos y hacia dónde vamos. Y aquí está la ilustración, aquí está esta conexión en el pasaje, de dónde venía el pueblo de Israel, hacia dónde iba. Y muchos de ellos no pudieron llegar a la meta, quedaron postrados en el desierto. El pasaje lo dice con claridad. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es decir, que algunos de ellos no lograron hacerlo. Igualmente, hay muchos que hoy pueden estar en la iglesia y al final quedarán postrados. No llegarán a hacerlo, pero tenemos esta advertencia tan bella para nosotros, porque hoy estamos en el tiempo en el cual podemos recapacitar. Tenemos la vida que nos ha dado Cristo. Esta vida física que hoy gozamos es para que podamos meditar en todas las cosas, porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y no amoldarnos al mundo, sino ser transformados a través del entendimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, queridos hermanos, hay una advertencia que el apóstol Pablo lanza. Dice, sin discernir el cuerpo. Aquí, precisamente, es porque esta cena es tan gloriosa que el apóstol emite esta advertencia solemne y temible. Aquí deberíamos tener mucho cuidado cuando tocamos esta parte. Frecuentemente este pasaje se ha predicado de una manera muy superficial, como si el apóstol solamente estuviera diciendo, compórtense bien en la iglesia, tengan pensamientos reverentes y estén callados. Pero esta no es la idea que el apóstol Pablo nos quiere transmitir, aunque de hecho, hermanos, sí debemos comportarnos bien en la iglesia, sí debemos tener pensamientos reverentes, sí debemos estar callados, pero no es el propósito final. Cuando el apóstol nos comunica a través de esta carta el aspecto de discernir el cuerpo de Cristo. El problema de la iglesia ahí en Corinto era mucho más profundo y oscuro. Ya les dejé ver alguna parte de lo que estaba aconteciendo en ese momento. La iglesia estaba trayendo el espíritu del viejo mundo a la mesa del Señor. Ellos, en vez de ver la mesa como algo sublime, como algo majestuoso, por medio del cual tenemos esta comunión con Cristo, lo que ellos estaban tratando de hacer, y yo no sé, hermanos, si lo hacían directamente o indirectamente, pero estaban acomodando las cuestiones mundanas a la iglesia de Dios. ¿Cuántas veces no hacemos nosotros lo mismo como iglesia? ¿Cuántas veces no traemos cosas extrañas de afuera hacia adentro? Y ya lo mencionaba, yo creo el año pasado fue la última vez que lo dije, pero decía que algunas veces tenemos esa costumbre de inclusive bautizar cosas. Las traemos de afuera, las bautizamos en un sentido metafórico y después decimos que esto es cristianismo. Ellos estaban haciendo exactamente lo mismo. Estaban tomando la persuasión del mundo y la estaban introduciendo dentro de la iglesia del Señor. El viejo mundo estaba siendo traído a la mesa del Señor. Y qué he de decir, hermanos, que también este pensamiento romano de la mesa no es más que eso. Es lo que el mundo mismo ha hecho por siempre. Y hoy día, esta iglesia de Roma, tan corrompida, gobernada por el anticristo, está trayendo esas mismas levaduras. Y más que levaduras, veneno para el pueblo. Esta conexión profunda que encontramos aquí en 1 Corintios 10, versículos 5 y 6. Pero de lo demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos malas cosas como ellos codiciaron.
Entonces había un problema de codicia. Recuerden, hermanos, que el pueblo de Israel, ¿qué cosa codiciaba cuando había salido del mundo, del Egipto, de su Egipto? Dice que se acordaban de ciertas cosas, ¿verdad? Como ajos y otras especies que había, que en el desierto carecían. Parece que nuevamente aquí estaban haciendo exactamente lo mismo. Se estaban acordando de lo que había en el mundo, que les parecía atractivo y delicioso, y querían traerlo a la iglesia de Dios. Entonces aquí, hermanos, lo que sucedía es que llegaban los ricos primero, comían abundantemente sus propios manjares, y algunos no solamente comían, se emborrachaban. Como decimos aquí, se ponían hasta las chanclas. Estaban ebrios. Pero mientras tanto, había otro grupo dentro de la iglesia, los jornaleros, los esclavos, los pobres que llegaban tarde de sus duras labores y eran dejados de lado y avergonzados y con hambre. Por esto el apóstol Pablo está lanzando esta dura reprensión para la iglesia. Primera a los Corintios 11:22, menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Ve la conexión? La gente rica, la gente acomodada, estaba menospreciando a aquellos que tenían poco o nada, que batallaban más, que eran esclavos, jornaleros y pobres en general. Y aquí se encuentra el fracaso al discernir la cena del Señor, porque había sido totalmente deformada por el orgullo, por el egoísmo, por la parcialidad y la división. Ellos comían pan, pero no discernían el cuerpo. ¿Y cómo lo van a discernir si algunos ya estaban hasta ebrios? No discernían la santidad de la mesa, no discernían la presencia de Cristo que se entregó por todos ellos por igual. Pues aquí el texto también nos está diciendo que nosotros somos uno en Cristo. Versículo 17 del capítulo 10, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, no solamente traían la idolatría a la iglesia, sino traían también el esquema de las clases sociales de aquel tiempo. Y el apóstol nos está diciendo, en este pasaje al menos, denle ustedes a los pobres. Dicen, si no quieren compartir, por lo menos coman en sus casas. No en tentación a la gente que no tiene, porque hay gente que realmente viene a la iglesia con hambre. Realmente viene a la iglesia con una necesidad física. Y ustedes, en vez de ser caritativos con ellos, los desplazan y los avergüenzan y los menosprecian. Ellos comían pan, pero no discernían el cuerpo de Cristo. No lograban discernir la santidad de la mesa. No discernían la presencia de Cristo que se entregó por todos ellos, ni tampoco el cuerpo místico que es la congregación, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Menospreciar a la iglesia es equivalente a menospreciar a Cristo mismo. Y la histórica homilía de la cual me he apoyado bastante, como les he mencionado, respecto a la mesa del Señor, nos confronta de una manera magistral al hablar de este pecado en Corinto. Nos recuerda que el apóstol Pablo está diciendo, siendo muchos, somos un solo cuerpo. O sea, no importa si eres rico o pobre, no importa el color que tengas, no importa qué idioma hables, no importa quién es tu familia, no importa. Somos un solo cuerpo. Por lo tanto, acercarnos con envidia, ambición o desprecio es destrozar el cuerpo de Cristo. Y esta homilía aplica esto a nuestra conciencia con un golpe bastante puritano. Oh hombre, ¿a dónde te precipitas irreflexivamente? Esta es una mesa de paz y vienes dispuesto a pelear, porque esto, hermanos, sin duda, generaba problemas. Generaba problemas. Por eso aquí el pasaje habla de
estar distanciado con nuestros hermanos. Habla de eso. Y dice que hay enfermos y debilitados por esta razón. Pero ellos estaban dispuestos a este tipo de pleitos. Y no sé si ellos se ponían en este plan de decir, bueno, pues al final tienen que perdonarme si quieren pasar a consumir el sacramento. Esta es una mesa de unidad y ellos estaban tramando divisiones. Esta es una mesa de piedad y ellos eran despiadados con sus hermanos al punto de llevarlos a la humillación pública. Porque la mesa del Señor debe manifestar la comunión del reino, debe de manifestar nuestro glorioso futuro, la unidad del cuerpo y la reconciliación del pueblo de Dios con su dueño, con Dios mismo. Porque así empieza el decálogo de los mandamientos. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Por tanto, ese Dios de aquellos y nuestro nos hace ser uno y tener un solo Señor. Y aquí la advertencia en el desierto nos ayuda para que podamos entender que el rito no nos salva del juicio. No nos salva del juicio, porque a veces algunos malentienden y piensan que nuestra intención es tener algo totalmente bien decorado, bien alineado únicamente, cuando la realidad es que por más alineado que esté algo en la iglesia, si es un ritual vacío, no nos va a salvar del juicio. Y debemos recordar algo sumamente importante para no engañarnos a nosotros mismos. Porque en el capítulo anterior, en el capítulo 10, el apóstol Pablo nos está recordando a esta nación. Nos está recordando que inclusive ellos tuvieron una especie de sacramentos. Dice que fueron bautizados en la nube en el mar, que comieron el alimento espiritual, el maná, y bebieron de la roca espiritual, y la roca era Cristo. Está hablando acerca de eso. Todos tuvieron esta bendición. Una bendición bastante viva, porque literalmente ellos tenían sed, ellos tenían hambre, y también pasaban por calor y por frío. Y ahí estaba el sacramento vivo para poder conservarlos físicamente como pueblo hasta que llegaran a su destino. Y aún así, muchos de estos quedaron postrados, muertos en el desierto. Y está diciendo lo mismo. Miren, hermanos, dice, algunos están enfermos y otros ya duermen. ¿Por qué? Porque como bien se nos ha enseñado, participaron exteriormente de las cosas santas y gozaron únicamente de los símbolos, pero sus corazones seguían amando el viejo reino de Egipto. Vivían en idolatría y fornicación, porque habla de cosas terribles este pasaje. Si el sacramento en el desierto no salvó a Israel de la ira de Dios, porque no había verdadera fe, tampoco las aguas del bautismo ni el pan de la cena nos salvará a nosotros si venimos delante del Señor con hipocresía. Por esto es que el llamado a la conciencia, la pregunta de hoy es, amada iglesia, no es solamente participamos externamente de los elementos, o como nos advierte el Catecismo de Heidelberg en su pregunta 81, los hipócritas y los que no se arrepienten verdaderamente, dice, comen y beben su propia condenación. La verdadera pregunta es esta: ¿discernimos verdaderamente el cuerpo de Cristo? ¿Vivimos como el pueblo perdonado del reino? ¿Venimos a la mesa con fe viva y arrepentimiento genuino? ¿O seguimos aferrados al espíritu egoísta de este mundo, de los cuales los corintios también habían sido contaminados, porque vivían ellos en un mundo totalmente idólatra, similar, pero más avanzado en la idolatría? Habían hecho un desarrollo total de las cosas que Dios detesta. Y las exhortaciones de nuestro libro de oración común nos advierten con seriedad: si alguno es blasfemo o vive en malicia
o en envidia o en cualquier otro pecado grave, que se arrepienta primero. De lo contrario, no se acerque a esta santa mesa. No sea que después de tocar el sacramento, el diablo entre en él como entró en Judas. Nos habla de esta advertencia, de que el acercarnos a nosotros impíamente puede inclusive acelerar la condenación. Mientras que por otro lado, la intención de la predicación de la palabra es acercarlos a la mesa con la dignidad que Cristo ha ganado para la iglesia. Así que, hermanos, no nos acerquemos para juicio. Purguemos primero nuestras conciencias, reconciliémonos con nuestro prójimo y vengamos a alimentarnos de Cristo. Porque esto es lo que se demanda en el mandamiento antes de que pasemos a la mesa del Señor. En tercer lugar, hermanos queridos, hagamos un examen de conciencia. 1 Corintios 11:28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hermanos, el examen propio no fue dado para destruir al creyente sensible. No fue instruido por Dios para producir error, desesperación ni escrúpulos enfermizos. Si esperamos perfectamente puros en nuestras propias fuerzas para acercarnos a la mesa, jamás lo podríamos hacer. Entonces, la intención de esto no es desanimar a nadie, es mostrarles la cualidad del sacramento y lo que se requiere de él. Pero también, por otro lado, mostrar que la dignidad nunca está en nosotros, sino únicamente en Cristo. Para esto se requiere la fe. Y nuestros padres insistían firmemente en esto, el examen para preparar el corazón, no para comprar la gracia. El examen se hace para que nuestro corazón esté enfocado correctamente, ordenado al corazón de Dios. No es para que podamos comprar de alguna manera gracia. Entonces no hacemos el examen de una manera trivial y decir, bueno, he de pensar en mis pecados y llevarlos a Dios y ganaré la gracia. No es para eso. Es para que podamos depurarlos, porque la gracia viene sola. Viene a través del mérito de Cristo, del beneficio de Él mismo, que se nos entrega en el Evangelio, en las exhortaciones, en la absolución de los pecados, etc. Debemos recordar que la cena no opera ex opere operato, no es algo mecánico y mágico. No comunica la gracia divina simplemente porque alguien trague físicamente un pedazo de pan y beba un sorbo de vino. Aquí cito nuevamente la Segunda Confesión Helvética, el artículo 29, que nos advierte con profunda seriedad sobre esto. El incrédulo recibe el signo visible y claramente presiona el sacramento con sus dientes, pero al tener un corazón cerrado, no recibe la realidad espiritual de Cristo, sino que come y bebe para su propia condenación. Hermanos, es como si el impío viniese y de alguna manera medio mastica, pero no logra hacerlo de la manera correcta. Y en vez de que sea alimento para su vida, se le atraganta y se le queda en el cuello y no pasa. Y en vez de que sea para vivir, produce la muerte y se asfixia. ¿Por qué? Porque la recepción verdadera del cuerpo y de la sangre de Cristo ocurre única y exclusivamente por la fe. Y por esto el autoexamen nos obliga a hacernos preguntas correctas. No se nos pregunta, ¿eres un ángel impecable? Sino que se nos pregunta a la conciencia, ¿me arrepiento verdaderamente? ¿Creo en Cristo y amo su evangelio? ¿Deseo reconciliarme con mis hermanos? Esta homilía histórica que ya hemos estado analizando advierte que no podemos destrozar la unidad del cuerpo de Cristo. Es una mesa de paz. ¿Y tú estás listo para pelear? Es una mesa de piedad. ¿Y tú estás listo para ser despiadado como eran los corintios? Humillando a su prójimo, discutiendo con ellos por los platos gourmet que tenían y por los vinos caros que llevaban para beberlos y algunos para emborracharse.
Y nuevamente el Catecismo de Heidelberg aquí nos ilustra con un resumen magistral. Deben acercarse únicamente aquellos que se duelan verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, creyendo y confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, sabiendo que sus flaquezas quedarán totalmente cubiertas con su pasión y muerte, y deseando sinceramente fortalecer su fe y mejorar su vida en nueva obediencia. Es así, hermanos, que nos debemos acercar a la mesa del Señor, reconociendo nuestra maldad, pero también, por otro lado, reconociendo la santidad de Dios. Porque cuando reconocemos la santidad de Dios, es que podemos encontrar vivamente su perdón y podemos ser permeados totalmente todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, todo nuestro ser, para hoy y para la eternidad, delante de Dios. Y así nos acercamos a la mesa de Cristo, fortaleciendo nuestra fe con esta aspiración a hacer cada día las cosas de una mejor manera para gloria de Cristo. No como algo externo, sino para que Cristo realmente sea glorificado. Porque ustedes, nosotros, somos la sal de esta tierra, somos la luz del mundo. Esto es el verdadero espíritu de la mesa. No nos acercamos afirmando nuestra propia justicia. Nos acercamos como mendigos a un banquete, como pecadores enfermos que buscan el remedio de la inmortalidad en su único Salvador, como también lo vimos en la lección del día de hoy del Nuevo Testamento. El Señor ha preparado un banquete. ¿Y quiénes se acercan a Él? A veces no los invitados. A veces quien el mundo considera que son indignos son los que vienen a acercarse. El mundo que existía en aquel momento, el Israel físico, veía a todos los demás como perros, como animales básicamente, como personas que no tenían ni siquiera el derecho de existir. Estos son invitados al banquete celestial y nosotros vamos ahí entre ellos. En cuarto lugar, también apelamos a nuestro legado y la preparación para la mesa. ¿Qué es nuestro legado, hermanos? Lo que hemos aprendido. El apóstol Pablo dice, yo recibí del Señor. Esto es la tradición apostólica, esto es la doctrina ortodoxa. Esta es la fe católica, lo que hemos recibido de parte de los apóstoles. ¿Y qué sucede aquí? Que este legado debe avanzar y continuar. Debe avanzar y continuar por aquellos que predican fielmente la palabra de Dios. ¿Cómo distinguimos una iglesia verdadera de otra iglesia que es falsa? La distinguimos a través de que se predica rectamente el evangelio y también se administran correctamente los sacramentos. Esto es una iglesia verdadera en el sentido más básico. No importa la estructura, inclusive, hermanos, me atrevo a decir que no importa la escuela en donde hayan estudiado quienes están enseñando, sino la rectitud en estas cosas, en la forma de enseñar la palabra de Dios, mantenerse fieles a Cristo y la enseñanza apostólica, porque la enseñanza apostólica es la misma palabra de Cristo. Y en llevar a cabo los sacramentos y todas las cosas que se desprenden de estas. Y aquí nuestros hermanos antiguos del libro de oración entendían profundamente esta necesidad de preparación espiritual. Las solemnes exhortaciones que encontramos en el libro de oración común de 1662 no eran un formalismo vacío, era liturgia pedagógica, era catequesis viva. Preparaban al pueblo advirtiéndoles que debían venir a este banquete celestial con el vestido de bodas que Dios requiere en las Escrituras, que también hemos leído. Por esto llamaban urgentemente al arrepentimiento, a la reconciliación y la restitución con los vecinos, al examen riguroso de su propia conciencia, a una fe viva. Nos enseñaban que al acercarnos a Dios Santo se requiere una preparación santa, la frecuencia de la gracia que era anhelada por los reformadores. Y estas exhortaciones se leían semanas anticipadas, antes de la Santa Comunión, porque antes, hermanos, tenían
la cena poco frecuente. Hoy, muchas iglesias reformadas y anglicanas han recuperado la práctica de la comunión sacramental. Y esto es sumamente bueno, porque Juan Calvino, uno de los más grandes reformadores, inclusive se dice que él la celebraba una vez al año, o también sus iglesias una vez cada mes, porque no lograron establecer esta parte, y nosotros hemos avanzado en este sentido. El sueño de muchos reformadores lo tenemos aquí hoy nosotros. Pero no solamente es estar celebrando la Santa Cena domingo tras domingo, sino hacerlo de la manera correcta, para que este deseo genuino que ellos tenían pueda ser administrado efectivamente. Entonces, aunque en Ginebra no se logró plenamente establecer esto por causa de la oposición política de su tiempo, hoy estamos recuperando aquello que los reformadores tanto anhelaban, una comunión frecuente, profundamente reverente y espiritualmente preparada. Porque la lógica reformada es simple y es contundente. Si la cena del Señor es un medio de gracia, entonces, entre más gracia recibimos, mucho mejor. Así que hay que celebrarla constantemente. Y por eso lo hacemos hoy día, porque anhelamos la gracia de Dios. Y si los sacramentos nos confieren esta gracia a través de la fe en Cristo Jesús, tenemos esta necesidad de hacerlo. Tenemos esta necesidad. Así como necesitamos comer, también necesitamos que la gracia de Dios permee toda nuestra vida. Entonces la solución ante esto no es la abstinencia, porque algunos dicen, bueno, mejor me abstengo de acercarme a la mesa. No es la solución la abstinencia, la solución es el arrepentimiento. A eso se está llamando constantemente al hombre. Aquí debemos concluir con esta aplicación para nuestras conciencias, que al escuchar las advertencias del apóstol Pablo, muchos caen en el error de alejarse de la mesa por miedo. Mas el libro de oración común corrige esta actitud con un gran énfasis. Nos dice que es fácil para el hombre excusarse diciendo, soy un gran pecador y por lo tanto tengo miedo a acercarme. Pero la iglesia responde, ¿y por qué entonces no te arrepientes y enmiendas? ¿Por qué en vez de que tengas ese temor, no te arrepientes y enmiendas? Porque recordemos que en el verdadero amor no hay temor. La persona que ama es capaz de hacer todo por el amado. Entonces, si nosotros amamos a Dios, no deberíamos huir de Él por causa del temor a un juicio cuando tenemos el Evangelio glorioso de Cristo. Debemos acercarnos con arrepentimiento y con la disposición de enmendar todas nuestras faltas delante de Él para que podamos agradarlo. Entonces, hermanos, la solución nunca ha sido alejarnos de la mesa. Abstenernos voluntariamente del alimento celestial es desobedecer el mandamiento directo de Cristo y hacerle una gran injuria a Dios. Lo vimos, nuevamente cito, lo vimos hoy en la lectura. ¿Qué sucedió con estos hombres? O imagínense ustedes, queridos hermanos, ¿qué les parecería que ustedes preparen un banquete y tienen a la gente confirmada? Tienen a sus invitados y a mera hora le dicen, no iré. ¿No sería mayor injuria para Cristo hacerle esto? Que Él ya tiene preparado esto para nosotros y nosotros le decimos, no iré. ¿No merecemos o no merecen castigo aquellos que se niegan a venir a la mesa del Señor? Claro que lo merecen. Pero la solución nuevamente es purgar nuestra conciencia y llegar correctamente a ella. Así que no te alejes del remedio, confiésate con Dios, reconcíliate con tu hermano, pon tu confianza solo en los méritos de Cristo y ven y aliméntate de tu Salvador. Esto es lo que el apóstol Pablo está tratando de transmitir a este pueblo pecador. Porque imagínense el apóstol Pablo, o imagínense ustedes, ¿cómo verían a estos hombres? Seguramente nos daría cólera al verlos alejados de lo que el Señor nos ha traído hoy a nosotros y ellos deseando las cosas del mundo. Porque aquí, hermanos, el apóstol está trayendo a la memoria lo que sucedió con los israelitas, está trayendo a la memoria cómo es que su pueblo se manejaba. Está diciendo, ellos ofrecen a los ídolos y ustedes por motivos de conciencia
no la de ustedes, sino la de ellos, tienen que actuar sabia y diligentemente. Y después aparece el tema del velo, que parece que no tiene sentido lo que está diciendo. Pero tiene mucho sentido, porque el tema del velo aquí sucede porque las mujeres tomaban esta posición sacerdotal en aquel tiempo y llevaban al pueblo o a la gente de su comunidad a todo esto mismo de lo que se está hablando, que inclusive es vergonzoso mencionarlo, pero la Biblia lo dice. ¿A qué los llevaban? Nuevamente al juego, a la comida, a la bebida en exceso, a la fornicación y a todo tipo de males. Y el apóstol está diciendo, la iglesia del Señor no es así. La iglesia del Señor no es así. Este asunto del velo no es algo superficial y desconectado de lo que estamos viendo hoy aquí nosotros, sino que aquí está diciendo que no seamos idólatras. Fíjense, hermanos, o sea, cuán terrible es que se inviertan los roles que Dios ha dado en la iglesia. Entonces, pregunto, ¿acaso es un capricho de nosotros decir que no creemos y que no debería de haber obispas en la comunión anglicana? ¿Lo hacemos solamente porque somos machistas? El apóstol Pablo se está oponiendo ante estas prácticas porque está diciendo que quienes hacen tales cosas son similares a los idólatras. No es solamente un cambio de rol, no es solamente bienvenido a la modernidad, no es solamente el estar poniendo a alguien como figura representativa de algo importante para la iglesia, sino lo que está diciendo el apóstol es que están volviendo a hacer lo mismo que aquellos que quedaron postrados en el desierto y que ellos estaban también viendo esta realidad cuando se acercaban a la mesa a participar indignamente de ella. Algunos estaban enfermos y otros estaban muertos. La palabra duermen era aquí un eufemismo para referirse a la muerte física. Pablo está diciendo algo que a la mente moderna le escandaliza. Estaban experimentando ellos una disciplina física y real por profanar el sacramento. Como nos advierte solemnemente en nuestro libro de oración común, si venimos indignamente a la mesa del Señor, encendemos la ira de Dios y lo provocamos a castigarnos con diversas enfermedades y varias formas de muerte. Entonces, ¿podemos ver la conexión entre estos pasajes? No está diciendo el apóstol Pablo, se me ha ocurrido ahora que las mujeres deben usar velo en la iglesia. No está diciendo eso. Entonces, ¿por qué hoy las iglesias de este tiempo piensan que es algo que no tiene importancia? ¿Por qué? Porque han desconectado el contexto del pasaje y se están yendo solamente a algún aspecto que para ellos hoy les parece trivial. Y miren, hermanos, miren lo que está diciendo aquí, porque esto es bastante intenso. Miren, cuando habla acerca del velo, hermanos, en esta parte, porque no lo voy a tocar porque es muy amplio, pero sí el tema de la adoración, porque nosotros estamos aquí para adorar a Dios. Es nuestro servicio público de adoración, así le llamamos también. Nosotros a esto que hacemos hoy el día domingo. Pero el texto nos está diciendo algo bien importante, hermanos. Miren, dicen, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Y más adelante dice, en el versículo 10, dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. ¿Se dan cuenta, hermanos, de lo que está diciendo el apóstol aquí en este pasaje? ¿Qué está diciendo? ¿Está diciendo que nosotros adoramos únicamente como una iglesia local y chiquita? ¿Está diciendo que somos 10 personitas, 20 personitas? ¿O qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo que toda la iglesia está reunida en un solo mundo de adoración. No solamente la iglesia visible, sino ¿qué nos dice el pasaje? ¿Por causa de quién? Entonces, ¿con quién estamos adorando? Y quiero citar, hermanos, lo que acabamos de leer ahorita. Te Deum laudamos.
Fíjense la conexión que tenemos en nuestra liturgia. Oh Dios, a ti te loamos y confesamos que tú eres el Señor. Toda la tierra te adora. Oh Padre eterno, a ti los ángeles, los cielos y todas sus potestades levantan sus voces. A ti los querubines y serafines claman sin cesar. Santo, 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 Señor, Dios de los ejércitos. Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. La compañía gloriosa de los apóstoles te alaba. La congregación excelente de los profetas te celebra. El ejército triunfante de los mártires te alaba. La Santa Iglesia Católica te confiesa, Padre de majestad infinita, a tu Hijo único, verdadero y venerable, también el Espíritu Santo, consolador. Citamos esto porque suena bonito, hermanos, suena religioso. O citamos esto porque es la teología del apóstol Pablo. ¿Cómo estamos adorando? ¿Cómo estamos adorando a Dios? ¿Somos aquí acaso unos cuantos? ¿Somos aquí unos cuantos que estamos alabando a Dios? ¿O lo estamos haciendo junto con aquello que no alcanzamos a ver, pero que también por fe lo creemos? ¿Ven? ¿Ven esta conexión? No solamente recibimos por fe el sacramento divino, sino que también nosotros adoramos junto con la compañía celestial, con toda la iglesia, en todo el mundo y en la eternidad, a la cual nosotros hoy aspiramos, pero que ya de alguna manera estamos conectados a ella. Así que el apóstol no se le está ocurriendo y diciendo, no, pues que las mujeres usen velo. No está diciendo eso. Está diciendo que todo, absolutamente todo, está conectado y que no podemos ser descuidados en estas cosas. Entonces, hermanos, esto es nuestro consuelo evangélico en medio del terror. De esto que nos apunta aquí. No era necesariamente condenación eterna, porque el apóstol aclara, dice, siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Casualmente tiene una conexión con el sermón pasado, porque lo mismo se estaba diciendo en aquel entonces, que el mundo juzga a los hombres y dicen son unos fracasados y perdedores. Pero aquí el Señor inclusive nos está salvaguardando de esto, para que el juicio temporal de los hombres no tenga efecto con la eternidad de los redimidos. Esto, amada iglesia, es la severa pero amorosa disciplina paternal del pacto. Aún ahí el pueblo está cubierto. La mesa protegida no es tiranía, es amor, y por eso históricamente la iglesia bíblica practicó la disciplina de la mesa no como un acto de poder clerical. No es que el clérigo indiscriminadamente diga tú sí, tú no. No lo hizo como una herramienta de control institucional. No lo hizo, bueno, voy a controlar aquí a la gente de esta manera. Les voy a prohibir a algunos que lo hagan o que no lo hagan. No, inclusive el apóstol Pedro nos dice que no hagamos las cosas como si tuviéramos señorío, sino que se ejecuta todo esto como pura medicina pastoral. Y citando nuevamente nuestra homilía, podemos ver una ilustración perfecta aquí. Así como la medicina provista para el cuerpo, si es mal usada, puede hacer más daño que provecho, de la misma manera este consolador remedio al alma, si es recibido indecorosamente, redunda en la propia destrucción del hombre. Entonces la medicina es buena, hermanos, pero si nosotros la tomamos en una cantidad o de una forma en la que no se debe, nos puede llevar a la muerte. De igual manera también el sacramento funciona así. También va a llevar a la muerte a aquellos que indignamente se acercan a la mesa del Señor. Negar la comunión a quien vive obstinadamente en pecado o manifiesto no es odio, es amor. Y el catecismo de Heidelberg lo deja bien claro.
No se debe administrar a los que por su vida se declaran impíos, porque al hacerlo se profana el pacto de Dios y se provoca su ira sobre toda la congregación. Por esto, las reglas de nuestra herencia instruían al ministro a detener al pecador público y notorio y prohibirle acercarse a la mesa hasta que demostrara verdadero arrepentimiento. Entonces, es que hacer esto, retener los elementos, es advertirle a un alma que está en peligro. Es decirle, por favor, no juegues con las cosas santas, no bebas condenación para ti mismo. No es para que se ofendan, no es para eso, porque el mismo sacramento fue ordenado para ser vida, fortaleza y bendición, pero puede convertirse en veneno y ocasión de juicio cuando es recibido hipócritamente. Cerrarle la mesa a un creyente rebelde no es un acto de soberbia pastoral, es el acto de amor más grande para despertar su conciencia y salvar su alma de la ira venidera. Por esto, hermanos queridos, es que este acto que es solemne también debe ser estricto. Y este acto debe tener frutos de la comunión digna. El Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Es el propósito de todo lo que hacemos nosotros, que podamos ver que Dios es bueno y que podamos, dice, gustarlo y verlo, que es bueno Jehová. El autoexamen y la disciplina no fueron instituidos para destruir a los creyentes, sino para llevarlos al arrepentimiento. Cristo no nos dio este sacramento para aterrorizar nuestras conciencias, ni para mantenernos lejos de Él. Él lo instituyó como un regalo de pura gracia, para alimentar nuestra fe débil, para fortalecer nuestras almas cansadas, para confirmar y sellar sus promesas en nosotros, para edificarnos en amor como un solo cuerpo, como lo que somos. El alimento que da vida eterna, ahí en Juan 15, del 1 al 8, podemos encontrar en estos mismos documentos que somos ramas vivas de la verdadera vid. Y la cena nos recuerda visible y tangiblemente todo esto, que pertenecemos a Cristo, que hemos sido injertados en Cristo, que dependemos absolutamente de Él para todo. Separados de mí, nada podéis hacer, dice esta porción de la Escritura. Y cito nuevamente la segunda confesión helvética. Así como la comida y la bebida material no solamente refrigeran y fortalecen nuestro cuerpo físico, sino que lo mantienen vivo, asimismo espiritualmente la carne de Cristo por nosotros entregada y su sangre derramada no solamente consuela y fortalece nuestra alma, sino que dan vida eterna. Y en la pregunta 76 del Catecismo de Heidelberg, que dice que al comer con fe nos unimos más y más a su santísimo cuerpo por el Espíritu Santo, de tal manera que, aunque Él esté en el cielo y nosotros aquí en la tierra, llegamos a ser verdaderamente carne de su carne y hueso de sus huesos. Es lo que dice aquí el pasaje, lo ilustra bastante bien, muy paulino a la hora de expresar esta idea. Y nuestro sermón, que hemos tomado también para ayuda como herencia de nuestra fe, dice que es un banquete de águilas, y cita a San Juan Crisóstomo para hacer esta descripción. Dice, la mesa no es para grajos charlatanes, o sea, aves carroñeras, dice, sino para águilas. Escuchen esto, queridos hermanos, escuchen esto. Esta mesa no es para aquellos que viven picoteando solamente cosas muertas, carnales y terrenales de este mundo, como lo hacían los idólatras y como lo hace hoy día Roma, que se atreve a desenterrar muertos para ponerlos como espectros de veneración. Dice que es para águilas, para almas que por la fe se elevan y vuelan hacia las alturas celestiales buscando allí su Salvador. Porque la mesa del Señor no nos hunde
más allá de los afanes de este siglo malo. No nos rebaja ni nos ata a simples elementos perecederos del pan y del vino, sino que por la obra del Espíritu Santo nos eleva hacia Cristo que está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y hasta allí vamos nosotros a través de la fe en el Señor, porque nos recuerda a dónde pertenecemos, nos recuerda nuestra meta, nos recuerda cuál ha sido nuestro llamado, nos recuerda hacia dónde hemos de terminar en la eternidad. Y por esto es que estas exhortaciones nos llenan de tranquilidad para nuestra conciencia, y también el participar aumenta nuestra fe y nos da en medio del desierto un glorioso anticipo del banquete del reino venidero. Y aquí marcaríamos la diferencia entre la mera contemplación y la doctrina de una presencia real y espiritual. Porque no es lo mismo, hermanos, ver una foto de un ser querido que tener una videoconferencia con la persona a la que amamos. Podemos verlo de esta manera, porque la Santa Cena es así. Se nos evita que únicamente contemplemos, sino que literalmente tengamos esta comunión con Cristo. Lo primero solamente contempla y atrae a la memoria recuerdos, pero lo segundo no solamente contempla y atrae recuerdos, también verdaderamente a la distancia tenemos una real comunión, aunque físicamente la persona esté del otro lado del mundo. Bien, pues este símbolo no es vacío. Por medio de la fe somos trasladados por el Espíritu de Cristo a su misma presencia, a donde está Él, gobernando hoy a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Y conectamos con el pueblo, no solamente con la iglesia local, como ya lo hemos visto, una comunión con todas las ramas del árbol, una comunión interdenominacional y aún con las huestes celestiales, como lo dice aquí el capítulo 10, versículo 10. Pero tenemos que iniciar aquí mismo, pues si no logramos derribar las barreras que nos unen en lo local, también nuestra comunión dentro de la catolicidad se va a ver deficiente. Porque a veces, hermanos, muchas veces hay intentos de ecumenismo, pero fracasan, porque no tenemos comunión entre nosotros mismos, como los corintios no la tenían, y discutían. Y no se daban cuenta que tenían esta unidad en el cuerpo, no solamente ahí entre ellos, sino con todo el cuerpo del Señor. Amén. Oremos. Padre todopoderoso y misericordioso, oramos a ti, Señor, que nos escuchas desde lo más alto, Señor, y lo más sublime, porque estás a la diestra de Dios, nuestro Padre todopoderoso. Y te pertenecemos y tú nos perteneces a nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos perdones de todo el mal que hemos cometido y que no permitas nunca más que erremos, Señor, sino llévanos, Señor, constantemente hacia ti para que podamos comer de este maná más exquisito y más excelente que hoy tienes para la iglesia, y que podamos beber de esta agua con la cual también, Señor, en otro tiempo rociaste a aquellos en señal de protección. Y te pedimos también, Señor, que podamos reflexionar y meditar en tu sangre, la cual nos limpia de todo pecado, la cual permite que nos mire, Señor, a través de los ojos de Cristo. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.